Alejandra Gaviria es la representante de las víctimas a propósito del Día de las Víctimas, ayer en el Congreso de la República. Doña Alejandra, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días para ti, Julio, para todas las personas de la W y, por supuesto, para los oyentes. Pues muy tristes porque uno pensaría que el Día de las Víctimas, el día de ustedes, pues es un día en el que se debe respirar eso, el respeto a la memoria de las víctimas. Pero ni el Día de las Víctimas podemos estar en paz. Una pelea política ya, pero tal vez el mensaje más preocupante es la manera como desaparecieron los congresistas. Doña Alejandra, ¿cuánto tiempo duraron con las víctimas los congresistas? Y usted que estaba allá, ¿cómo se iban yendo? ¿Por qué se iban yendo? Sí, como tú lo dices, deja un sinsabor la jornada, porque primero pareciera un avance que hubiera un día para escucharnos, pero luego con el transitar del tiempo pues el auditorio fue quedando solo. Al principio hablaron pues los ministerios, las instituciones del Estado, y allí habían varios congresistas. Luego se salió la bancada del Centro Democrático, y te quiero decir que al final de la jornada pues el balance que se hizo, porque llamaron a lista, fue que de 166 representantes a la Cámara estaban 24 escuchando a las víctimas, y de 102 senadores había 11. Esa fue la jornada, y pues por supuesto las últimas víctimas que tuvieron el uso de la palabra no fueron muy escuchadas, y además hay que decir que la escucha necesita sobre todo también una actitud, ¿no? No podemos asegurar que porque estaban estos congresistas había una actitud de escucha. Es muy difícil hablar allí en este recinto, porque pareciera que cada uno tiene sus conversaciones y que quien está al frente exponiendo pues su experiencia de vida no importa tanto. Entonces, bueno, fue un poco difícil, pero seguimos comprometidos con el diálogo en Colombia. Alejandra, ¿a ustedes como víctimas les parece que se justifica mantener esta sesión anual que se realiza en el Congreso de la República, teniendo en cuenta que los congresistas no van y los que van no los escuchan? Totalmente creemos que hay que mantenerlo, porque el problema no son las medidas o leyes que puedan hacer para reconocer los derechos de las víctimas. El problema es el cumplimiento de estas. Entonces, antes que decir que por favor cancelen el día, tendríamos que decir por favor, necesitamos los colombianos ponernos en actitud de escucha. Todos tenemos que aprender de lo que ha pasado en el conflicto para no seguir repitiéndolo. Y lo que pediríamos entonces es una dinámica distinta del transcurrir de este día, que de todas maneras es un derecho y que debe de seguirlo siendo. Alejandra, ustedes ayer como víctimas se sintieron revictimizados con esta actitud de los congresistas de no escucharlos, de no estar presentes cuando están, y de la pelea política que hubo con el Centro Democrático. Totalmente. Yo ayer pensaba, bueno, pero ¿por qué las víctimas que ya vivimos, digamos, una cuota tan triste y lamentable de la historia del país, tenemos que vivir esto además cuando nosotros no estamos incitando al maltrato, a la violencia, a la agresión? Si ustedes escuchan las palabras ayer de las más de 30 víctimas que participamos, nuestras palabras eran, bueno, este es el momento de encontrarnos, de estar juntos. Yo lo dije en mi intervención, nosotros somos una metáfora de Colombia, nosotros tenemos una historia triste, pero nosotros no estamos pidiendo ni guerra, no estamos pidiendo ni gritos, estamos pidiendo que podamos salir adelante, que además nosotros somos metáfora porque tenemos esperanza y ganas de trabajar, y nos parece un poco decepcionante que esto no haya sido ni recibido ni escuchado, sino al contrario hayamos sido un poco como violentadas. Pero también hay que decir que esto no es la primera vez que las víctimas lo viven. La impunidad, muchas veces todos los trámites que hay que hacer entre las distintas instituciones son revictimizantes. Entonces, pues, de alguna forma, sabiendo que el camino es así, igual las víctimas desde hace mucho tiempo seguimos apostándole a que todos podemos ser escuchados en este país y respetados. Alejandra, me pareció entender que fue usted, corríjame si no es cierto, quien hacía también una reclamación a lo que había sucedido ayer a los medios de comunicación, entre otras,
diciendo que ayer era el día de ustedes y que se tenía que también cambiar de fuente, en donde estábamos poniéndole demasiada atención al hoy senador Álvaro Uribe, quien entre otras fue una de las personas que contribuyó pues al desastre que fue la conmemoración de las víctimas en el Congreso de la República. ¿Fue usted la que hizo ese reclamo y en qué consiste particularmente? Sí, estás en lo cierto, fui yo. Pues me parece un poco triste que en medio de todo lo que estaba sucediendo, cuando la bancada del Centro Democrático salió, digamos, los periodistas tuvieran inquietudes frente y necesidad de entrevistarlos a ellos y no a todas las víctimas que estaban allí en el recinto, a las cuales les habían dejado hablando sola. Y pues un poco de manera respetuosa, ese es el mensaje, ¿no? Sabemos que el congresista, que el senador Álvaro Uribe también fue víctima y tal vez no, y tiene todo el derecho a tener voz, ¿no? Pero lo que nosotros pedíamos era el respeto al orden del día. Todos nos anotamos, todos teníamos un turno, porque aquí no hay víctimas más importantes que otras. Somos más de 8 millones de personas que todavía faltan por ser escuchadas, y yo creo que la diversidad de los relatos y de la experiencia puede ayudarnos a los colombianos en nuestro sentido y pensar crítico para comprender este conflicto. Y un poco ese fue mi llamado de todas maneras a los medios, y pues agradezco que, por ejemplo, ustedes hoy me estén dando a mí la posibilidad de expresarme. Alejandra, precisamente esa discusión que se daba ayer en el Congreso, en donde integrantes del Centro Democrático, en medio del rifirrafe que se presenció, decían que ellos también tenían derecho porque también eran víctimas, porque también habían sido protagonistas del conflicto y lo habían sufrido. Explíquenos un poquito, ya sé que nos está diciendo que había que respetar el orden del día, pero ¿qué fue lo que sucedió? Porque había gente que no quería permitirle a los del Centro Democrático, que también se consideran víctimas del conflicto, participar en el evento y esbozar sus puntos de vista. Sí, mira, la primera intervención en el orden del día era Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán, que precisamente ayer 9 de abril se conmemoraban 69 años de su asesinato. Ella era quien abría la jornada de las palabras de las víctimas. Ella allí se refirió en varias ocasiones al senador Álvaro Uribe. Entonces el senador pidió poder hacer una réplica, y lo que le respondió el auditorio es que la réplica la podía hacer luego de terminados los testimonios y el uso de la palabra de las víctimas, porque era una jornada para escucharlas a ellas. A lo que, según entiendo, la bancada del Centro Democrático respondió que no, que si no se les daba el uso de la palabra, entonces se retiraban del recinto, y allí fue cuando se retiraron y sucedió todo este tema. Bueno, pues Alejandra Gaviria, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. No, muchas gracias a ustedes, y creo que la invitación queda abierta, y es: escuchémonos todos, respetemos los distintos puntos de vista, y pues en este camino iremos avanzando poco a poco como país, juntos. Muchas gracias.